Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Diálogo con quienes hacen noticia. Minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida al doctor Luis Verde Soto, politólogo con amplia experiencia, hoy consejero del Consejo Nacional Electoral. Lo hemos invitado para analizar algunos temas vinculados con el país, la reforma político-electoral, pero también eso que constituye una necesidad de alguna manera afectada por lo que sucede internamente en el máximo organismo electoral del país. Bienvenido al doctor Luis Verde Soto. Gonzalo Luis Álvarez, muy buen día. Hola Miguel, un saludo cordial a la amable audiencia. La preocupación es que va pasando el tiempo y si queremos nuevas reglas de juego para la próxima elección presidencial y queremos una visión de la política del país más sana desde el punto de partida, esa reforma al Código de la Democracia es algo esencial, pero también, siendo absolutamente objetivos, vemos el mapa político de la Asamblea con la dispersión, se han tardado en poner de acuerdo en algunos temas fundamentales, no opera también para algunos de los temas del debate, de la discusión, con las lógicas discrepancias que puede haber de reformas en el ámbito económico, el tema laboral, en fin. La situación del debate y discusión del Código de la Democracia tan necesario, indispensable, diríamos, para procurar llegar a las próximas presidenciales en mejores condiciones, se va postergando peligrosamente. Por eso es importante hablar esta mañana con el doctor Luis Verde Soto. El Consejo Nacional Electoral tiene en sus manos el proyecto que presentó la vez pasada. Pusimos un esbozo de 6 puntos, me parece que eran los claves. Tenemos que recordarlos, tenemos que refrescarlos y tenemos que ponerle al país a pensar sobre la necesidad de esos temas, incluso más allá de aquellos aspectos que vamos a tocar después, las desavenencias, desacuerdos que hay en el propio Consejo Electoral por diversos asuntos. Así es que vamos con el Código de la Democracia y después nos ceñimos a los temas internos del Consejo. Doctor Luis Verde Soto, ¿cómo darle viabilidad a esas reformas al Código de la Democracia? Buen día. He hecho varias cosas de acuerdo a cierta planificación y a los consensos que hemos conseguido luego de la reunión con el Acuerdo Nacional y la Comisión de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, en que la Comisión de Justicia recibió las reformas que yo propuse. Hemos comenzado a trabajar con la Comisión de Justicia. Obviamente ahí hay un trabajo que no es que sea lento, tiene que ser preciso, tiene que ser profundo. Yo recibí con muchísimo gusto y con enorme digamos aceptación de mi parte el que la presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, convocó a una reunión de sus grupos de asesores para comenzar a trabajar y asumir algunos de los temas. Hemos avanzado aproximadamente una mitad, un 50% del trabajo, lo hemos hecho el fin de semana y espero este fin de semana poder volver a retomarlo, en el que lo primero importante en esto es obviamente ganar el conocimiento por parte de la presidenta de la comisión y su grupo de asesores sobre el sentido de la propuesta, y es lo que hemos hecho. La primera parte, un 50%, sobre todos los temas fundamentales de financiamiento, algunos de partidos y de la fórmula han sido trabajados, se han hecho otras simulaciones pedidos por ellos, estamos en eso terminándolas ya, les enviaré en el transcurso de las siguientes horas. Digamos, es la primera parte, el primer avance realizado y yo me encuentro muy grato de haberlo logrado. Solo quería hacer un desagregado para esto. Yo me refería a los tiempos generales que se requiere para entrar conforme el plazo que da la ley para reformar el Código de la Democracia frente a la próxima elección presidencial. Entonces ahí es cuando existe esta sensación de que a lo mejor esta asamblea, que no logra una serie de acuerdos, no alcanza. Por supuesto, los temas que están tratándose ahora en la Comisión de Justicia deben estudiarse a profundidad. No se puede hacerlo con ni de modo ligero ni con ligereza, a ver si me expreso bien. Tú tienes un paquete de reformas que llevan 3 años en la Comisión de Justicia. Claro. Ese paquete está ya a terminarlo.
Y ahora lo que necesitas es ensamblar con otro grupo que deberá ser tratado en su momento tanto por el Pleno como por la Comisión. Ahí se ha hecho un segundo adelanto en términos del Congreso que me parece muy importante. Ya se declaró y se definió quiénes son los legisladores ponentes en cada uno de los casos. Entonces ya hay un interlocutor. Se ha dado un siguiente paso. El Congreso es difícil en sus pasos, ¿no es verdad? Entonces ya hay un ponente, y en este caso es Jimena Peña quien es ponente, y esto implica que el legislador ponente puede recoger del Pleno una serie de insinuaciones, devolverlos al proyecto que está en discusión en segunda, trabajarlos en el interior de la comisión y devolverlos otra vez. Los problemas que yo veo por el momento, ¿no es verdad?, es cierto estancamiento por parte de segmentos de legisladores o de partidos que pretenden creer que lo mejor que puede pasar es que no pase nada. Es decir, esta comodidad del entrenador de fútbol. Si alguna vez me fue bien en el partido último, pretendo que no me vaya mal en el siguiente, entonces no modifico no cambio la alineación. Ni la alineación, ni los contenidos, y no me doy cuenta que la circunstancia es otra, que la cancha es otra. Porque la elección presidencial tiene complejidades mayores aún que la que acabamos de... Y actores totalmente diversos. Entonces, ese es un primer elemento que puede retraer todo esto atrás, porque hacer las elecciones en eso crean algunos que les da ventaja, y yo creo, desde el punto de vista analista, creo que les da desventajas a todos. Claro, además, una realidad es que los acuerdos políticos en condiciones de la dispersión que tiene este rato la Asamblea Nacional y las dificultades que han evidenciado para la propia conformación de las autoridades, pueden ser otro factor de disputa que a lo mejor bloquee una reforma, y esa es la preocupación. Por eso es importante, tal vez, Miguel, ahora, después de algunas inquietudes que formulemos, que Luis Verde Soto nos diga finalmente por qué es importante una reforma al Código de la Democracia, tal vez un poco volviendo al punto de partida que llevamos hablando quizás más de un año, ¿no?, con usted mismo. Yo me gustaría, antes de llegar a eso, plantear otras dificultades que pueden surgir en el camino, ¿no es cierto? Otras dificultades, más que dificultades, reacciones tardías. Lastimosamente en Ecuador somos muy reactivos antes que proactivos. Reacciones tardías, la primera es de que el Consejo Nacional Electoral, al menos la mayoría, se ha despertado ahora y dice: yo tengo una cantidad de reformas, yo quiero ahora ir con mis reformas, ¿no es cierto? Ayer, lastimosamente, yo no pude asistir a la reunión correspondiente porque nos citaron 12 horas antes para discutir 300 artículos, eso no es posible, ¿no es verdad? Yo no tenía un debate en el Congreso sobre este tema y no podía ir, pero entiendo, ahora me informarán mis asesores que fueron, cuál es el estado, la metodología con la cual se pretende trabajar esto, a sabiendas que viene un mes de vacancia legislativa, claro, mes de agosto, ¿no es verdad? Entonces, el primer tema. El segundo es que ya he visto muy avanzado la propuesta del Tribunal Contencioso, que tiene que ver con lo específico del contencioso, que es bastante inteligente, es muy inteligente, está muy preparada, muy cuadrada. Son un conjunto de ajustes que ellos proponen que también tienen que entrar de algún modo en una lógica de prioridades. A algunas de ellas básicamente refieren, ¿no es cierto?, a temas de ajuste entre el calendario electoral y el calendario del juzgamiento electoral, porque no puede seguir esta cosa de los desajustes que ha llevado a las situaciones que están acá, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quisiera este rato es de que haya mínimos de sensatez para que se definan algunas cosas. La primera es, yo comenzaría muy por el plano de la opinión pública, aquello que la opinión pública no dejaría que no se haga ahora. Creo que Arroz Verde nos pone tan en evidencia que tenemos que entrar al financiamiento de la política a partir de lo que dice Arroz Verde, ¿no es cierto? Creo que el tema de la distorsión de la distribución de votos en escaños no nos perdonarían, ¿no es cierto?, por nada del mundo. Tampoco nos perdonarían, y este es más complejo el tema de cómo tratar de tener de detener la hiperinflación partidaria y de movimientos y bajar a un número sensato. En el mundo no se concibe un país de estas dimensiones con 286 organizaciones. Eso es peor que la hiperinflación alemana en su momento económico más bajo. Es que es inadmisible, es inconcebible esto en el mundo, ¿no es cierto? Solo porque no hay 280 visiones políticas distintas, sino ahí se muestra que solamente hay intereses de grupos o de caciques, ¿no? Claro. O de territorios chiquitos. Entonces,
yo diría, esas tres nos van a decir, no. Eso sí va a haber un consenso. Aunque yo espero que haya, pero no hay consenso. No hay Debería consenso. haber por lo menos en esas tres, ¿no? Esas tres, o sea, esas tres yo las digo, ya yo cedo en todo. No quiero saber más, pero esas tres yo no caminaría con la calle, con la cabeza en alto, si es que no lograra que pasen al menos esas tres, ¿no es cierto? Pero sí, algunos dicen, no, pues que el método Don sí me va a convenir, me fue mal ayer, pero me va a ir bien mañana, y tal vez yo sí voy a hacer un partido tan grande como fue País, o País decir, no, yo sí logro recuperar, y terceros que dicen, no, sí va a pasar, y cuando alguien dice, bueno, tratemos del tamaño de su justicia, no, es que yo ya soy electo por circunscripciones chicas y a mí no puede, si quiero reelegirme, no me meta a una provincia porque voy a perder. O sea, todo eso está, la realidad de la clase política es esa, ¿no es cierto? Entonces, tú hablas sobre definiciones mínimas de cómo funcionar en términos económicos, todo el mundo tiene la fórmula económica adecuada para aquello que hay que hacer, porque cuando lo que hay que hacer ya está en el mundo financiero. Tal vez lo pragmático, utilitario, funcional al interés particular pone una nube que no deja ver el conjunto, ¿no? Claro, y esas cosas de forma no permiten ir a lo de fondo. Con esos puntos que ha dicho el doctor Luis Verde Soto, al menos lo básico, lo elemental, para que no se repitan hechos como el de Arroz Verde. No puede repetirse Arroz Verde, no puede repetirse provincias en que la mitad se lleve el 100%, y no puede repetirse que sigamos multiplicando como conejillos los partidos políticos, porque eso no solo desarma la política, sino desarma al país. Yo diría esas tres cosas. El resto me duele decirlo, pero me quedaría callado. Todo lo demás es lo de menos. Yo no quiero... Pero, algo así. Pero lo grave es de que tenemos que llegar con un paquete razonable. Arroz Verde nadie nos va a perdonar si es que lo que hemos logrado ver en Arroz Verde lo repitamos como otra vez... Primero, evaluación de lo que hay. El estrato hay 20.000 informes económicos que están durmiendo el sueño de los justos, sin ninguna metodología nueva para poder abordar eso. Es decir, hay 20.000 potenciales arroces verdes en este rato, y fundamentalmente no se puede llegar a una nueva forma. Yo no encuentro posibilidad ninguna de que quien pueda ser un presidente potencial de este país quiera surgir de un hecho político que tiene tras el sello de Arroz Verde, ¿no es cierto? No concibo que querramos seguir arañando la representación al más crudo estilo. No concibo. Todo el resto de cosas daremos a patadas. Si es que hay que moverse a patadas y hacer un sit-in en la puerta del CNE para evitar que se repita el asalto a la razón que se ha producido en este periodo, que lo hemos denunciado a la Fiscalía, y si la Fiscalía no se pronuncia en las siguientes semanas habrá que hacer un sit-in en la puerta para lograrlo, pero ya, vamos, esas son cosas que incluso en el plano administrativo podemos ir logrando, en plano... yo no entiendo cómo no se asumen frontalmente cosas que han ocurrido, no las entiendo. La angustia está. Tal vez lo que querrán es que un rato bajemos las manos. Están esas cosas, ¿no es cierto? Pero ya no encuentro canales institucionales en el país que sí. Hay en curso una ¿no es cierto?, una observación de gestión por parte de la Contraloría al Consejo Nacional Electoral. Yo espero que esa fortaleza de la Contraloría pueda estar presente. Hay a puertas de haber una sanción a las autoridades del CNE. A mí eso me parece gravísimo. No digo gravísimo, para decirlo en términos de ecuatorianismos extremos. Yo me puse el otro día, alguien me decía, un periodista externo me decía, esto en Estados Unidos, en mi país, que le sancionen por incumplimiento de la ley a una primera autoridad de cualquier función del Estado, no estaría allí en el país. Aquí no pasa absolutamente nada. Están más bien apelando diciendo que bajen de 8.000 a 6.000, de 4.000 a 3.000. ¿Y qué hacer para que esto cuaje, que esto se impulse y que esto se logre al mediano plazo, profe? Yo creo que ahí tiene, o sea, vamos, el país no está en condiciones de este rato de construir grandes consensos. Y consiguientemente reformas institucionales mínimas otra vez están atrapadas en la puerta, ¿no es cierto? Se ve esto a través de las diversas. Estamos entretenidos en una cantidad de
discusiones institucionales muy previas. Esto de Consejo de Participación Ciudadana es una protodiscusión, no es una discusión seria sobre institucionalidad. Esto de no aceptar ni en la política ni en la economía la necesidad de ciertos ajustes en economía es gravísimo. Las veleidades de los debates de las sotanas y estas cosas se comen lo de fondo, un poco, y estamos todo el día en eso, ¿no? Sí. Hay un tema que tocó, y aquí lo dijo con fuerza el doctor Luis Verde Soto en su momento, y tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales, no solamente por lo que puede suponer que un supuesto inversionista privado o de una gran empresa internacional ponga dinero y a cambio espere obra pública, sino también con el riesgo tremendo de dineros sucios en la campaña, de dineros de narcotráfico. Usted lo tocó, es otro de los temas que sí debería estar en ese radar del financiamiento de las campañas. Me parece que es esencial, a pesar de que sabemos la complejidad, ¿no? Les doy una primicia. Hemos terminado ya nuestro primer informe de Arroz Verde. Ya lo tenemos terminado, estoy viendo el momento oportuno para entregarlo a las dos fuentes que tienen que tener esto, que son la Fiscalía y la Contraloría. Hemos encontrado varias cosas, obviamente. Yo creo que esta cosa, mientras no sea materia de la Fiscalía y la Contraloría, no puede tener nombres ni apellidos, pero sí va a tener un índice que va a entregar a la prensa de qué consiste ese informe. En ese informe hemos encontrado cosas complejas, pese a que la fuente que tenemos es la menos idónea de las fuentes, porque es el lugar donde se presentaba la información, comillas, limpia, que es el Consejo Nacional Electoral. Se entregaban recibos, entre comillas, limpios, ¿no es verdad? Pero hay necesidad de, cuando te encuentras con que no hay respaldo económico en ninguno de los donantes, dices, uy, me llamó la atención, ¿no es cierto? Cuando tienes ya los datos de Arroz Verde 3, final, etcétera. Uy, ¿por qué metieron a este que está acá, lo metieron acá, si acá era la fuente de la legalidad y ahí era la fuente de la ilegalidad? La diferencia entre nosotros que tenemos es de que el caso de las múltiples contabilidades partidarias, en el caso ecuatoriano, no funcionan como han funcionado en Europa, por ejemplo, que son, ¿no es cierto?, el caso Bárcenas, por ejemplo, cuando tienes tú un sujeto que hace de eje distribuidor entre lo lícito y lo ilícito, entre lo partidario blanco blanquea los dineros sucios. Bueno, es el caso del PP de Bárcenas que blanquea lo uno, distribuye lo sucio, blanquea lo sucio, lo hace limpio y convierte eso en un gozne giratorio, ¿no es cierto?, que permite que convivan las dos partes. Acá reordena un poco la... Mucho eso, hombre. Imagínate lo que es decir hasta dónde pago esto y no pago lo otro, ¿no es cierto? Acá, el caso ecuatoriano, se ve que hubo una ruptura entre la responsabilidad económica de manejo ante el CNE y de manejo de esas cuentas, ya vemos, ligeras y rápidas en el CNE, respecto de el dinero sucio grueso, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si existía esta ruptura, ¿no es verdad?, en que tú manejabas los millones por decenas y decías por dónde, a quién se pagaba y qué se hacía, y aquí debo decirles yo, mi sorpresa mayor es de que es la escrupulosidad cuasi estatal con la cual se ordenó las cifras. digo cuasi estatal porque quiere decir que iba a tal nivel de desconfianza al interior que introdujeron normas estatales para el manejo del ilícito. Si ustedes ven, los cuadernos tienen una cierta escrupulosidad que no son las del manejo del 38 de Alibaba. Es un manejo de una persona que quiere cierta racionalidad contable, ordenada por otra que sí sabe de contabilidad, y si sabe lo que pasa, entonces dice, usted me ordena bien las cosas, ¿no es cierto? Cuidado, se le vaya aquí la mano. Ordene bien dentro de la ilegalidad. Pero claro, le dice usted... Entonces es más sistémico y más grave, ¿no? Muy sistémico, es muy sistémico. Claro. Entonces tienes eso acá, pero acá no tienes. Pero a mí la que me sorprende es cuando de pronto gente que está metida en que tú sabes que es lo ilícito, salta a lo lícito y lo pone en lo lícito, en comillas lícito. Entonces te preguntas, ¿por qué? Entonces te preguntas, y esto me suena, yo conocí varios casos de manejo, por ejemplo, de narcotráfico en otros países, y el narcotraficante lo que hace a veces es generar cláusulas de reaseguro respecto al tráfico ilícito y el blanqueo. Entonces lo que hace es obligarte a que tú pongas una cláusula de, tú poderoso, me pones una cláusula de reaseguro a mí, porque tú un rato eres poderoso y me puedes matar a mí, yo quedo como un idiota que te da plata y además estoy preso. Yo te llevo preso a ti también. Entonces de pronto me encuentro con que muchos arroces nuestros, muchos de estos lados de acá, están acá. ¿Por qué?
¿Por qué grandes implicados en decenas de millones de dólares pagan $100 acá? Le hacen firmar un recibo por $100. Te llama la atención. O me encuentro por qué hay unos señores que pagan unas cantidades grandes a sabiendas de que el vínculo es... no hay ninguna capacidad patrimonial de mostrarla. ¿Y será que podemos encontrar respuestas a esas preguntas que surgen de este análisis? Sí, yo creo que sí, la Fiscalía la puede hacer. ¿Lo puede hacer? La Contraloría. No es tan fácil tampoco. No es tan fácil, pero Pero hay caminos para... Quedaron ahí la tirita para seguir. Para salirle, quedaron muchas tiritas en esta parte lícita, entre comillas. Yo pensé que iba a encontrar muy poco y he encontrado un poco más. Y eso ve que esto tiene la Fiscalía, lo tendrá la Fiscalía. Sobre todo yo creo que el tema no es nueva información. Cuando tú tienes una empresa que tú sabes que le estás haciendo pecar, y no solamente la pecar, sino la traes del plano de lo lícito y le pones acá. Te preguntas, ¿por qué? ¿No es cierto? Claro. Si tú tienes... Es para algo, no es casual. Bueno, perdón la primicia, pero Sí. quería contarles. Claro, lo que esto deja absorto es reasegurando, como usted dice, doctor Verde Soto, la ilegalidad. Así es. Reducción de operación de legal. Es decir, no me toques. No me toques. Es la del llamado, no me toques. Yo te pongo a decir, si tú puedes cometer un rato un error conmigo, tienes una cláusula de seguro que la tengo yo en mis manos. Entonces, son cosas que están y que el país tiene que asumirlas. La Fiscalía lo hará con probidad, yo no me cabe la menor duda. La Contraloría con probidad, no me cabe la menor duda. Lo que hemos hecho nosotros en este primer informe es sistematizar lo que teníamos, pese a que nos entregaron archivos dañados, pese a que nos entregaron manualmente muchas cosas. He tenido un muy buen equipo que logró hacerlo bien, despacio. El informe está listo, lo entregaré en las siguientes horas, sin publicidades, para que no hayan más para que quienes tienen que llevar esto. Yo tengo claro qué es lo que hubo, ¿no es cierto? Lo tiene claro mi equipo y en eso estamos. ¿Saben qué? Duele el país. Duele profundamente el país. Duele profundamente cada entraña ciudadana que uno tiene. Abrir cada minuto una página de estas y encontrarse la empresa A, la empresa B, el empresario A y el empresario B, cuando vas a ver la empresa, esa no existe. Fue quebrada hace tanto tiempo. Dejó de existir. Siendo una cáscara para... Sí, lo que tenías que tú... No, acá, no puede gobernar la empresa, pero está el sujeto, pero un sujeto que tiene responsabilidad patrimonial. Si yo dono $100,000, tengo que tener algún lugar donde me asiento, ¿no es cierto? ¿No? Claro, sí. Entonces, ahora he visto que salieron ya, que cubrían algunas cosas metiendo liquidez para que se fundan, y entonces se ve que hay delitos de testaferrismo, sí. Entonces, por lo menos hubo, ya hay algunas cuerdas, ¿no? Entonces, todo eso en lugar de facilitar y resolver los temas institucionales, lo dificulta. Yo no estoy dispuesto a entrar en un juego de decir, me callo esto o enredo estos nombres. No, tome, llévese. Y que haga su trabajo. Su trabajo que debe hacer. Yo he descubierto esto, lléveselo, no quiero saber, no quiero poner el nombre de A, de B, quitando el de C, poniéndole A y llamándole a C, diciendo no. Prestarse el juego también. No, ¿no? Es entrar a comer arroz verde, ¿no? Claro. Bien, vamos a hacer una pausa informativa y publicitaria y volvemos con estos temas vinculados con el tema reforma política electoral y la actuación del Consejo Nacional Electoral con el doctor Luis Verde Soto. Inicio de espacio publicitario. Presentamos Ultra Banda Ancha Empresarial de Telefónica. Internet de ultra velocidad, hasta 100 gigabytes por segundo. Imagina lo que tu empresa puede lograr. Telefónica Business Solutions llega primero al futuro. Conoce más en empresas.telefonica.com.es. En esta temporada de vacaciones, descubre el mundo con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil, que te permite diferir tus compras a 4 meses sin intereses más un mes de gracia. Disfruta la tranquilidad y el poderoso respaldo de tener asistencia global 24/7 y seguro de asistencia en tus viajes. American Express. Don't live life without it. Fin de espacio publicitario. Somos el mejor referente para los que se inician. Porque la calidad siempre se quiere imitar.
Al hablar lo hacemos con prudencia y al escuchar con mucha atención. Platinum. Información al instante, marcando la diferencia. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Bienvenidos a las noticias, 8 de la mañana con 37 minutos. Debate para una mayor innovación y emprendimiento en el Ecuador. La innovación es otro tema que se abordó en las asambleas del BID que se cumplen en Guayaquil. Ayer, por ejemplo, se realizó el Foro de Emprendimiento e Innovación organizado por la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. El evento forma parte de las acciones que la Alianza realiza para impulsar el ecosistema y emprendimiento en el Ecuador. La visa Schengen demorará un tiempo más. La Unión Europea y Ecuador están caminando hacia la eliminación de la visa Schengen, el largo y costoso trámite para poder ir a 22 de los 28 países de esa región como España, Francia, Italia, Suecia, entre otros, además de países no comunitarios como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Ecuador tiene, según dijo el canciller Valencia en el mes de mayo, el apoyo de 2 estados, además del acuerdo verbal de otros 2 para su eliminación para el próximo año. Autoridades calibran la reactivación del plan Más Seguridad en Guayaquil. Autoridades nacionales y locales participaron ayer en una reunión para la reactivación del plan Más Seguridad. La alcaldesa Cintia Viteri explicó que el Cabildo destinará 8 millones para la adquisición de cámaras de vigilancia, la instalación de botones de pánico para mujeres que viven situaciones de violencia y para la construcción de una central de llamadas. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, aseguró que la ampliación del sistema de monitoreo de la ciudad aportará con más pruebas para las investigaciones que respaldarán los casos presentados ante la función judicial. Internacionales. Gobernador de Puerto Rico ofrecerá un mensaje a la isla en medio del escándalo. El gobernador de Puerto Rico tiene previsto ofrecer este martes un mensaje a la isla tras la violenta manifestación celebrada anoche para pedir su dimisión por el escándalo de un chat privado y que acabó con al menos 21 policías heridos y 5 detenidos. Presten mucha atención, según la Agencia Metropolitana de Tránsito, por obstáculos sobre la vía y cierre en la avenida Simón Bolívar en el sector del Troje, que obstaculiza 2 carriles de circulación en sentido norte-sur. Además, sobre la avenida 10 de agosto y Orellana, se registró un siniestro de tránsito que obstaculiza el carril izquierdo en sentido occidente-oriente. Son las 8 de la mañana, 39 minutos. Hasta aquí el servicio informativo Platino. Continuamos en estudios con la entrevista a Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral. Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Saber comunicar, saber transmitir, estar en el momento y en el lugar que ocurre la noticia. Eso es hacer la diferencia. Y esa diferencia la marcan los noticieros ecuatorianos. 6 y 12 horas. Por Radio Quito AM y Platinum FM. Brindando información al instante. Minutos en el territorio continental ecuatoriano. Diálogo en Ecuador Radio con el politólogo y consejero del CNE, doctor Luis Verde Soto. Quizás pasamos, Gonzalo, el tema de lo que pasa al interior del CNE. Y no sé si me permite un amable oyente desde la ciudad de Ambato pregunta a propósito de lo que usted señala. Dice, ¿sería factible que en el país existan solamente 3 partidos políticos fuertes en lugar de, como usted dice, tantos movimientos?
Mira, yo creo que toda decisión de cómo reordenas un sistema electoral está ligada a la idea de qué sistema político quieres y en el fondo de cuántos partidos políticos crees que son adecuados para representar las tendencias centrales de un país. Ayer, por ejemplo, en un debate en el Congreso, me encontré con que había un legislador, muy legítimo lo que planteaba, que invocaba el bipartidismo. Y ahí me asusté, porque realmente el bipartidismo es el modelo que dejó de funcionar en América Latina hace mucho como criterio, después de Venezuela, digamos, ¿no? Copianos, y luego de eso, el resto de la imagen que había de tratar de copiar a Estados Unidos con una imagen que no es tan cierta de bipartidismo norteamericano, me asusté porque para poder estimular un sistema bipartidario en Ecuador habría que, en lugar de crear y responder a lo que la Constitución ordena, que es un sistema proporcional, habría que reducir las circunscripciones chicas para que haya circunscripciones como estados ya uno. Y ahí podría tratar de lograr votos electorales que absorben, pero que dejan de lado a las minorías. A ¿no? todo. ¿Qué es lo que pasa? Porque en Estados Unidos mucha gente no sabe, a veces publicamos nosotros los nombres de 16, 18 candidatos presidenciales, pero no nos enteramos sino de 2, ya el que queda al final de las primarias demócratas, al final de las primarias republicanas. Ahora, el sistema bipartidista, bueno, funcionó en alguna medida en Perú, Acción Popular, APRA, en Colombia, liberalismo conservadores con el acuerdo. Pero ya de eso de funcionar hace 15 años, creo que 20 años, 30 años. O sea, Fujimori reventó el bipartidismo, el pseudo bipartidismo, porque había otros partidos pequeños en Perú. No sé si colorados y blancos en Uruguay de alguna manera representó dos tendencias que eran liberales conservadores. Pero bueno, entonces, no sé si la reproducción de bipartidismo sea sana, pero sí eliminar la fórmula para el caos. A lo mejor no son 3 tendencias, son 4, 5, yo no sé, pero algo más razonable. Uno tiene que, cuando tú haces ¿no es cierto?, un ejercicio de dónde vas a ubicar la relación entre gobernabilidad y representación, entre número de mayorías y tamaño de la minoría que vas a captar, y donde pones el eje, en ese ejercicio tú manejas, ¿no es cierto?, una fórmula que estimule y fundamentalmente unas circunscripciones en las que pueda darse. Hay circunscripciones en las que no puede darse. El tema proporcional no funciona menos de 6, tiene que funcionar más de 6. Entonces, no es verdad, tú tienes estas formas. Entonces, en el caso ecuatoriano, yo creo que si uno utilizara la fórmula que actualmente está en curso en las diputaciones nacionales, es decir, el sistema Webster, ya no 12, como verán, estoy yo a un nivel de pragmatismo extremo, una sola fórmula para todo, ¿verdad? El sistema Webster, yo creo que nos permitiría un sistema a la larga, y mediano plazo, un sistema de 5 o 6 partidos. Yo creo que es razonable. Y en inmediato más proporcional. Ahora, el debate, y ahora que estamos cercanos ya a los 40 años, yo no sé si de democracia, pero por lo menos de gobiernos civiles, ¿no? Cuando las comisiones de reestructuración jurídica del Estado, la tercera comisión, que me parece que presidió Osvaldo Hurtado, ¿no? La ley de elecciones, la ley de partidos, formulaban una idea de ir acotando la diversidad de partidos. Estamos hablando hace 40 años. ¿Qué pasó? Una sala de la Corte Suprema de Justicia tocó el tema porque había en la Constitución y en la ley 2 palabras que diferían, uno era el cociente y el otro era porcentaje. Y entre cociente y porcentaje la Corte Suprema dio la razón a pequeñas fuerzas políticas que, me acuerdo, el FADI, el Partido Nacional Velasquista, el Partido de Carlos Julio, el Partido Nacionalista Revolucionario, algún otro más, que reclamaron, y ahí se abrió la baraja. Yo creo que un poco se rompió el saco para contener esa ansiedad por formar cada líder pequeñito un pequeño movimiento. Entonces ahí hay un poco, estamos hablando de 40 años y no hemos podido remediar lo que nos pasó. Desde entonces. Así uno ve los 40 años y creo que nos va a hacer falta un buen ejercicio de ubicar los 40 años. A todos. Esto es un tema, yo creo que si cerramos este año sin hacer ese ejercicio sería absolutamente irresponsable. En este ejercicio, ¿no es cierto?, a propósito de lo que tú dices, Gonzalo, hay algunas cosas, ¿no es cierto? La primera, lo que se llamaba la fórmula Ecuador, era una buena fórmula. Tenía este defecto que se le llama, o lo que consiguió como un defecto, ¿no es cierto?, el sistema de la cifra repartidora y el cociente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el cociente? El cociente decía, el que no llegó a este pedazo de abajo, lo saco.
y constituye una nueva mayoría. Entonces esto tendía a generar mayorías un poco más fuertes. Pero parecía sano esa fórmula. Ahora esa que fórmula se ideó, como digo, en la tercera comisión la ley de partidos de Ecuador fue una ley bastante interesante, porque fue una ley que previó más futuro que práctica. Es una ley que está más ligada. El efecto que tenía esa ley es una ley muy de Estado y bajamente representativa. Bueno, lo que pasa es que es obvio, la reestructuración jurídica del Estado no pasó por primera vez en la historia por una asamblea constituyente. Entonces votamos en el referendo. Pero la ley tampoco sale capturó un poquito esto. Y esto dio lugar a que surgieran un segundo nivel, ¿no es cierto?, que fue clásico en Ecuador, de pensar que un sistema partidario era igual a crecimiento del Estado. Toda forma de estabilización partidaria es igual a crecimiento del Estado, hay que parar el crecimiento del Estado. Recuerdan ustedes todo aquello del Estado de productores y esta cosa que se armó en esa época, ¿no es verdad? Y eso dio lugar a que surja esta corriente enorme de los independientes, que fue sometido a varios referendos. Claro, además con resultados contradictorios en uno y otro. En el 86, promovido por el presidente Febres Cordero, y luego me parece que en el gobierno del presidente Durán Ballén. Así es. ¿No? Así es. Y con resultados distintos. Así es. Entonces ahí tienes tú la entrada enorme de digamos, un caudal que en lugar de encontrar un cauce institucional, deterioró. Y claro, finalmente luego de eso tienes una crisis nacional profunda, como la que viene después de la constituyente y tiene un defecto. Recuerden ustedes que tenemos otro defecto que es muy grave. En el año 1997 hacemos un referéndum francamente catastrófico, que fue decir, puede usted votar por listas y entre listas. Eso fue también. Hecha por un consultor externo que vino y convenció de que este era el sistema mixto. Porque lo uno o lo otro. Si era entre listas, bueno, o por listas fijas, pero entre listas sin irse a la lista de al lado, sino decir, yo quiero que esté en el número 5, sea el primero, lo que fuere. Ahora, ese es un tema. Otro tema que sí me parece que, ahora que tal vez nos estamos desviando un poquito de la coyuntura, pero a propósito de los 40 años, que nos da mucho que reflexionar, sobre todo por esta fallida o deliberadamente perversa constitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La constitución de 1978, o votada en 1978, sí tenía un mecanismo de participación ciudadana en reformas electorales, a través de la consecución de firmas de respaldos de esa naturaleza, que debían ser luego canalizados por la Cámara Nacional de Representantes. Es decir, sí había ya la noción y la idea de que la representación de la ciudadanía organizada debía canalizarse. No, pero terminamos en este caos pero es que el caos viene después. Recuerda tú que hay un hecho segundo, acuérdense ustedes que hay un hecho después, posterior, muy importante, que es la Constitución del 2008, abre la posibilidad de que todo nivel de gobierno, y Ecuador es un conejillo de producción de niveles de gobierno, tiene posibilidad de representación. Ningún país, ni los más radicales autonómicos como España, abre la posibilidad de que todos los niveles de gobierno tienes representaciones de partidos autonómicos y partidos nacionales. Pero si tú hablas que no solamente partidos nacionales, sino regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, destruiste el sistema político de modo deliberado. Lo destruiste. O sea, hemos hecho, tengo un gran amigo español que murió, un gran especialista en gobernabilidad, John Prats, que cada vez que yo me quejaba, y por alguna razón en Bolivia me decía, no te preocupes, Luis, siempre es posible hacer lo peor. Bueno, yo creo que en este caso siempre es posible. Tal vez, Miguel, no tenemos que conmemorar los 40 años de gobierno civil, sino los 40 de retrocesos del 79 para allá, con este caos que hemos... ¿Ah? La democracia es siempre un poco esto, son ajustes llenos de incertidumbres, de vaivenes, de incoherencias. Yo, parte de lo que trato de reflexionar con colegas y con un equipo, es justamente en qué momento de América Latina nos encontramos en estos 40 años. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿En qué momento estamos nosotros? ¿Qué pasó en América, en la democracia ecuatoriana en 40 años, comparando desarrollo con instituciones? ¿Ve qué nos pasó? Porque Ecuador tuvo también notables avances en 40 años, que pueden no deberse a las instituciones. Por ejemplo, les pongo uno que ha funcionado notablemente, que es los avances más importantes en la reducción de la brecha de género en Ecuador son previos a las instituciones que lo estimularon. Esos son de los temas que a uno les llama la atención, ¿no es cierto? Porque logramos... Desde luego en 40 años hay mucho que... Es decir, parecía para los sectores más conservadores un horror que las personas que no, los analfabetos, voten. Hoy vemos que es algo
absolutamente asimilado por el sistema y por la sociedad, la propia participación política de sectores indígenas, que era... Yo te pongo uno que me gusta, les pongo uno que a mí me gusta y es parte del momento polémico de Ecuador. La inauguración, la transición a la democracia ecuatoriana tuvo un salto extraordinario en la democracia, en la familia, con el reconocimiento de la unión monogámica estable. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ese fue un tema... Absoluto. Yo participé en eso y recuerdo las enormes deliberaciones, ataques y monstruosidades que existieron en torno a eso. Se iba a acabar la familia, nadie más iba... Fueron puntos de debate de la Constitución nueva, polémicos de la Constitución nueva. Absolutamente polémicos. Pero lo que sucedió es que se generó una situación que correspondía con una realidad de la estructura social del país, ¿no? Y ya tenías, ¿no es cierto? Y tuviste finalmente, ni se destruyó la familia, se fortificó la familia, se estableció un marco nuevo de derechos a quienes se juntaba. Es decir, fue un avance, un avance enorme de la transición a la democracia. En ese momento parecía el caos y que se acababa todo, ¿no? Y ahora hay otro caos que está a punto de acabarse, que es el matrimonio igualitario. Estamos ante otra transición. Y exactamente coincide con otra transición matrimonio pero igualitario. Esos cambios no dejan de generar agitación, debate, polémica. O sea, la sociedad avanza por donde no piensa. Claro. Eso no se da cuenta. Rápido, ¿no? Estamos pensando y muertos de ganas de avance institucional, pero la sociedad avanzó por otro lado sin darnos cuenta. Prometimos consejo electoral adentro. Nos hace falta estas vueltas, porque todo esto no explicas qué es lo que está pasando en el Ecuador si no entendemos esto, que no avanza algo tan obvio como el tema electoral, o avanza torpemente, y nos matemos en una discusión y de pronto... Son velocidades distintas, pero, ¿no? Muchas velocidades al mismo tiempo, muchas líneas que se mezclan, y eso es la novedad de la democracia, su gran dificultad. Yo sigo pensando que esta es una transición gangosa, es decir, no tiene un relato elaborado, comprensible, dónde estamos, qué estamos haciendo. Yo cada vez que vengo acá me siento más atrás de donde estuve la última vez. Claro, tal vez no tiene un relato porque la noción de toda la sociedad, podemos decir la clase política, la dirigencia, pero también de los ciudadanos, no es nítida, claro, hacia dónde queremos ir. Entonces el relato no puede existir mientras no haya algo atrás. Pero debería haber en la élite política. La élite política... Un poquito dispersa, ¿no? Confundida. Yo no sé quién, hablábamos hace un rato mientras estábamos en comerciales, ¿quién querrá ser presidente si todavía no se resuelve el gran tema de la economía? ¿Quién quiere en 2 años decir yo me hago cargo de este tema? Cuando el tema... claves, por lo menos ciertas líneas generales no están resueltas, ¿no? O si están resueltas no son, digamos, no van a tener el ritmo de la eficacia que claro, creo que muchas cosas están yendo. Pero esto para acordarte que está pasando en toda América Latina. No está funcionando también en Argentina, ¿no? es más de las evidentes. Crítico. ¿No? Brasil sigue dinamitado por el tema de corrupción que atraviesa toda la clase política, de la izquierda, de la derecha, del centro, en fin. Yo no sé si todavía está pasando acá. Yo tengo la sensación... Colombia no cuaja el tema del acuerdo de paz. O sea, el enredo es grande. Yo creo que en Ecuador tenemos un enredo que no queremos asumir, que es que parte de la dinámica económica y de la inserción democrática ecuatoriana está pendiente. A ver, me refiero, Ecuador no es considerado todavía un país democrático en el mundo. Es un país corrupto que ha pasado la democracia, que está tratando de construir y está abriendo puertitas. Una puertita acá, otra puertita acá. Por eso es tan importante la reforma electoral. Porque parte de tu carta de presentación no es que el señor tal, Pedro, Juan y Diego lleguen bien a la elección, es que internacionalmente tú requieres una carta de decir estamos caminando a tener una élite política medianamente transparente y consejo jurídica. Bueno, vamos del nuevo gordiano de la gran política, al ovillo del Consejo Electoral, Miguel. Que debiera tomar esa iniciativa y el país se entera que el Tribunal Contencioso Electoral sanciona a 3 miembros del CNE. O sea, ¿cómo entender eso? ¿Por dónde salimos? Porque yo... entiendo que puntos de vista distintos hay y debe haber, porque es natural, ¿no? Aquí ha estado arquitecto Pita, ingeniero Pita, arquitecto Pita, ha estado Diana Tamainda, ha estado el señor Cabrera, ha estado usted muchas veces. Todavía no hemos logrado convencer a la señora Acero para que venga a estos micrófonos, pero me parece que el país lo está mirando, porque claro, antes existía una visión autoritaria, vertical, impositiva. Los debates son sanos y necesarios, pero queremos que creo que todo el país quiere que el Consejo Nacional avance,
que el Consejo Nacional dirige incluso las líneas maestras de ese próximo proceso electoral, pero veo muchas complejidades en ese pequeño ovillo, ¿no? O sea, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se debería hacer? O sea, hay momentos en que el ejercicio de liderazgo, yo acepto el ejercicio de liderazgo, cuando este ejercicio de liderazgo es una orientación determinada hacia una función nacional y superior. Acepto. ¿Por qué no aceptarlo? O sea, decir, yo creo que primero un ejercicio de liderazgo, ¿no es cierto? Es saber hacia dónde se va, por qué se viene para allá, y convocar. El líder es un sujeto que maneja los humores distintos y los maneja en función del objetivo superior que pretende manejar, al cual pretende llegar. Pero si no sabe manejar estos humores distintos, no sabe manejar estas posiciones distintas, y cree que lo único que hay que hacer es convertir esto en arroz verde 2, 3 y 4, no vas a ningún lado. Entonces yo creo que primero, el problema de liderazgo estratégico, cómo llegas hacia allá y qué tipo de cosas que planteas para allá. Segundo, cómo construyes la dinámica de eso. Tú no construyes la dinámica de esto a partir de una relación de amigos-enemigos, en la que todo tomo yo y el resto nada, mis enemigos para mis enemigos nada. Y entras y lo que estás pensando es que quizá la grada del escenario se desmorone si no te han puesto una dinamita en el camino. Entonces, concebir la política institucional de ese modo es básico. Pero a mí me perturba una cosa, que pensemos que el liderazgo, que se extrañe incluso un liderazgo que es más parecido al autoritarismo de la imposición que un liderazgo razonable. Ni siquiera entonces, a lo mejor mucha gente dice, no, esto es el caos. ¿Cómo es? ¿Cómo decían? Con luz estábamos mejor. es que de pronto... Entonces es terrible que la sociedad en un momento determinado piense que mejor estábamos obedeciendo órdenes de un caudillo con un látigo, ¿no? No es que sea, además, no sí que es mejor, ni mucho menos llegando a eso, pero de pronto, si no se llega a las cosas, hay que prescindir de todo, de partes. O sea, hay un momento en el cual tú no puedes seguir pensando en la lógica del asesino, ¿no es cierto? La lógica del suma cero, en la lógica del acabar con instituciones hasta el límite. Eso es una estupidez. Lo que hay que hacer es volver a sentar los pies otra vez y repensar las cosas, pensar estratégicamente. Tú no puedes construir una política de un cuerpo colegiado sin políticas públicas. No existe, eso no existe. O sea, la política pública es la condición de unos... Si fuéramos empleados de una emperatriz, todos no habría necesidad de política pública, por la emperatriz, ¿quién hace? Pero como no se trata de los empleados de la emperatriz, sino se trata de funcionarios pares, 5 pares, uno de los cuales circunstancialmente ejerce la presidencia, entonces obviamente necesitas políticas públicas. No puedes no hacerlas. Ya, pero esta es la realidad política que tenemos dentro del Consejo Electoral. Sobrellevémosla, ¿no? La sociedad y el Consejo, los partidos políticos y... A mí me hubiera encantado poder hacer la denuncia sobre las irregularidades de la contabilidad con todos los hijos. Claro, me hubiera encantado. Como una cosa del cuerpo colegiado. Como me hubiera encantado llevar todas las reformas como el conjunto, porque tiene más fuerza. Me hubiera encantado. Y muchos se pueden preguntar, ¿y por qué no? ¿Por qué no se hace? ¿De quién depende? ¿De quién es? Cuando yo empecé con las reformas me dijeron que estaba robando plata. Ustedes me recuerdan que estaba robando plata. Cuando hacemos las denuncias sobre el tema, nos acusan de que estamos tratando de bloquear el sistema electoral y acabar con las elecciones. ¿Se echan atrás ustedes? No, te lanzan encima, se te lanzan a arañarte, ¿no es cierto? Pero busquemos un sistema para salir de esto, porque lo que viene... Todo esto de la reforma electoral de la que hemos hablado es mucho más alto. Es muy Hay muchas muy graves, hay que hacer 20.000 fiscalizaciones. Claro. O sea, para mí me parece un absurdo que alguien me diga que yo no tengo derecho a fiscalizar a la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a fiscalizar todas las autoridades públicas. Entonces, es esquizofrénico aquello, ¿no es cierto? Entonces, vamos buscando las cosas, pero poniendo mínimos certezas de realidad. O vámonos. Tampoco se puede, ¿no? Sí se puede apagar la luz. No se puede. Pensemos en días mejores. Al doctor Luis Verde Soto, consejero del CNE, muy amable. Muy gentil. Un buen día. Este fue el segmento de opinión en el noticiero Ecuador Radio, con la dirección de Gonzalo Ruiz Álvarez y la conducción de Miguel Rivadeneira. Inicio de espacio publicitario.
¿Sabes qué se necesita para innovar? Bueno, para innovar necesitas saber de tecnología y desarrollo de apps, tener conocimiento del mercado mundial. No solo eso, también es tener la visión para mejorar algo que ya existe. Conoce más sobre innovación en TITCO 2019, The Innovation and Disruption Congress. 14 de agosto, Centro de Convenciones Guayaquil. TITCO, ideas que transforman. Media Partner Vistazo, Powered by Banco del Pacífico y Espol. Adquiere hoy tu entrada en titcolatam.com. En julio, por tus consumos superiores a $100 en talleres y repuestos Casavaca, participa en el sorteo de 12 megaviajes. Solo regístrate www.festivalcasavaca.com. Aplican restricciones. Fin de espacio publicitario. Noticiero Ecuador Radio, un estilo diferente de hacer noticias. Y nada más para cerrar, algo de información deportiva. América sufrió para igualar a Olmedo, dice Diario El Comercio, en el último minuto. William Ceballos adelantó a los visitantes y Ronnie Carrillo empató al final. Olmedo terminó con 10 jugadores. Tabla de posiciones: Macará, Católica, Independiente de Valle, Barcelona, Delfín, Emelec, Liga de Quito, Aucas, Nacional, Cuenca, Olmedo, Musurruna, Guayaquil City, Técnico Universitario, Fuerza Amarilla y América de Quito. Así está la tabla de posiciones. Mañana nos vemos. Muy buenos días, muchísimas gracias. 9 de la mañana, 2 minutos. Punto final del Noticiero Ecuador Radio en su primera emisión de este día martes. Como siempre, agradecemos la gentileza de nuestros auspiciantes. Produbanco, Grupo Promérica. Gracias al auspicio de Mavesa. Hillary Resort, pasión por lo nuestro. Hillary es de Ecuador. Centro Ecuatoriano Norteamericano, uniendo culturas desde 1951. Banco de Guayaquil. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Telefónica Business Solutions llega primero al futuro. Diners Club del Ecuador. Un mundo sin límites. Y mantén tu Toyota como el primer día. Toyota es Casavaca. Excelente jornada para todos. Buenos días. Estos fueron los sucesos noticiosos más relevantes que se han producido hasta este momento. Seguimos trabajando para presentar la información veraz y precisa. Noticiero Ecuador Radio. Programa de clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido, informativo. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Amigos, buenos días, bienvenidos al servicio informativo Platino. 18 millones para prevenir ingreso de devastadora plaga al país. La posible presencia del Fusarium raza 4, una devastadora plaga en territorio colombiano, puso en alerta al gremio bananero del Ecuador. El 12 de julio los productores emitieron un comunicado en el que se solicitaba al gobierno recursos económicos y el esfuerzo de los protocolos de bioseguridad para evitar que el hongo ingrese a territorio ecuatoriano. Ese mismo día por la tarde, el vicepresidente de la República, Otto Sonel Hosner,